Experiencia por la radio que tenemos para comunicarnos con nuestros compañeros, sí, en donde a las 4 de la mañana nos habló una niña. Caen algo, cosas así fuertes, sí. Vamos, esta es la hora que te gusta comunicarte, te gusta molestar, te gusta hacer ruido. Pero no es por asustarte, pero acabé de ver algo detrás de ti. Hay algo, mira. ¿Qué carajo le pasa a esta cámara? Magalí, si estás aquí, por favor, comunícate. ¿Por qué estás aquí? Bueno, familia, me encuentro aquí caminando directamente hacia el castillo por este camino donde muchos de los empleados han tenido experiencias paranormales. Aquí alegadamente han visto un hombre, han visto una mujer. Me encuentro ahora acompañado por Martín. Martín lleva... ¿Cuántos meses tú llevas aquí, hermano? Y hace 3 meses que estoy trabajando. Tú tuviste una experiencia por radio donde escuchaste a una niña, Tuve ¿verdad? una experiencia por la radio que tenemos para comunicarnos con nuestros compañeros, Sí. en donde a las 4 de la mañana nos habló una niña. ¿Ustedes escuchan el SEA? Me están volviendo Martín y Gustavo. Compa, de piola te estamos hablando. No, Luca, ¿en serio? Vengan para acá. No, ni a palo. A las 4 de la mañana una niña no se va a estar comunicando por radio, es muy raro eso. Sí. Y eso fue justamente cuando tú estabas trabajando, estabas en el puesto frente al castillo, ¿no? Sí, estaba en la garita frente al castillo. Que tú conozcas, otros compañeros tuyos también han tenido... Tuve un compañero que también le pasó lo mismo, se le comunicó por la radio justo cuando estaba en la misma garita que yo estaba. Siempre se nos comunicaba cada vez que estábamos en esa garita, Sí. y eso de las 3, 4 de la mañana. Eso pasó más de una vez. Y sí, a mí me sucedió 3 noches seguidas Wow. que se comunicó conmigo. ¿Qué tú piensas que puede ser? ¿Tú crees que pues el espíritu de una niña que está en esta área o algo así? La verdad, yo al principio pensaba que había alguna interferencia con algún otro lugar que tenía alguna radio y se comunicaba con nosotros. Sí. Pero después ya me parecía raro en la forma en la que contestaba y en el horario que nos contestaba, hasta que hubo uno de nuestros compañeros que nos contó una historia de este castillo, y ahí dijimos, no, esto es algo raro, algo paranormal, y nos daba miedo cada vez que nos tocaba venir a la garita esta. Esa es la garita donde los muchachos trabajan de noche y donde han tenido pues las experiencias. ¿Te sientes seguro trabajando de noche en esta área? No por las personas, ¿verdad? O algún pillo o algo así, ¿verdad? Que venga a hacer daño a la propiedad o algo así, sino te sientes seguro si hay algo paranormal como tal, como que te hace sentir miedo. Y al principio sí, cuando me había pasado eso, a las semanas que seguía viniendo, cada vez que me tocaba acá, yo escuchaba ruidos así, o como que se caían cosas. Sí. Pero yo por tener miedo así no quería mirar, o me hacía el boludo, agarraba el celular y hacía otras cosas para no mirar para ese lugar. Sería interesante de que tú entraras conmigo y ver si algo se comunica. A lo mejor es algo que se quiera comunicar contigo, y eso sea como que una ayuda, un trampolín básicamente para entrar en comunicación con lo que hay en ese lugar. Sí, Así vamos que, a entrar. vamos a entrar allá adentro. Gente, estamos ya llegando aquí. Esto es sumamente interesante porque hay testigos que han tenido experiencia en este lugar. Y si ustedes vieron el primer video, ustedes escucharon la voz de una niña. Así que esta vez va a ser diferente, y va a ser teniendo el apoyo pues, de uno de los chicos aquí que tuvo ya la experiencia, y vamos a ver si algo sí se comunica.
Hola, pedimos permiso para poder entrar aquí. No venimos a hacer ningún tipo de daño a la propiedad y tampoco venimos a hacerle ningún tipo de daño a ustedes. Así que yo espero que tampoco nos hagan daño a nosotros. Sí. Yo más o menos, viste, camino por la... El piso está, como ustedes ven, familia, está malo. ¿Nunca escuchaste ruidos que provenían de aquí mientras estabas haciendo las rondas? No, cuando paso no, pero cuando me toca quedarme dentro de la garita, sí escucho como que se caen cosas. Sí. O que se escuchan ruidos, sí, pero nunca alumbraba para que no me dé miedo. Claro, claro. Interesante esa puerta. La última vez que yo estaba acá, a lo mejor vinieron personas aquí, pero la última vez, el lunes que yo vine, no estaba abierta. No, acá no puede pasar nadie. Qué interesante. O sea que... Solo nosotros los que tenemos que entrar a vigilar. Claro, claro. Capaz que alguno de mis compañeros la cerró, pero Sí. después nadie más puede entrar acá. Por lo menos está un poquito más seguro. Estamos entrando aquí a la... Esto sería como una habitación aquí. Wow. O sea que si tú estabas en la garita ya. Sí, la que Estaba está enfrente de esta. Claro, que está al frente acá. Sí. Quiere decir que posiblemente los ruidos provenían de aquí, de esta misma área que está más cerca. Y era ruido como si se estuvieran cayendo cosas. Como que se caen algo, cosas así fuertes. Sí. Pero no era un ruido así, ¿no? No, era mucho más fuerte que esto. Y si venían, no había nada en el suelo ni nada. Era No. como si nada hubiese pasado. Interesante. Sí, eso no pasa nada. Sí, no puede ser así. Esta es la... Acá está cuando habíamos entrado, que veíamos que estaba ese piso abajo, que nunca quisimos entrar ahí nosotros. Sí, ¿por qué no quisieron entrar? Nos daba escalofrío entrar ahí adentro, abajo, lo que es abajo. Siempre entrábamos acá arriba, vigilábamos y salíamos. Claro, le daba miedo entrar. Entrar ahí abajo, sí. ¿Qué cosa? Cuando yo vine la primera vez también me dio como que una sensación extraña, ¿viste? La parte de abajo, como que algo no cuadraba. Y en la parte de abajo fue donde se escuchaban muchas moscas. Por aquí es bien difícil también bajar hacia la parte de abajo. Es más complicado. Esto es como que... Qué raro este lugar. ¿En qué frecuencia fue que escuchaste la nena, más o menos? Nosotros siempre estamos en el número 3. Ponemos radio número 3. Sí. O sea, ahora mismo tú estás... Ahora estamos en el 3, sí. Siempre estamos en el 3 porque nos comunicamos con una base que Sí. siempre está en el 3. Okay, Nunca que cambiamos de 3. Si algo viene es uno de los chicos que está trabajando contigo, ¿no? Sí, si De tus se escucha compañeros. algún ruido o algo, es uno de mis compañeros que me comunica si hay algo. Claro. Vamos a ver si logramos comunicarnos. Si en este lugar fue donde tú escuchaste los ruidos, hay que aprovecharlo. Familia, son las 3 de la mañana. 3 de la mañana ahora mismo. Por las dudas, sí. 3 de la mañana y aquí a esta hora es que la cosa se pone pues sabrosa, ¿verdad? Para Sí, ustedes. las veces que nos pasaba cosas eran 3, 4 de la mañana siempre. Wow, interesante. Bueno, familia, vamos a estar usando Necrophonics y vamos a ver si algo entra en comunicación. Si tú quieres hacer preguntas también, siente. Yo me quedo acá. Si hay alguien aquí, ¿podría comunicarse en estos momentos, por favor? ¿Eres la niña que falleció aquí?
si eres la niña que está aquí, que muchos escuchan, ¿no? Por favor, ¿podrías hacer que esa puerta se cierre? Vamos. Si tienes la energía suficiente, cierra esa puerta, por favor. ¿Cómo falleciste aquí? ¿Tienes miedo de estar aquí? Ahí se escuchó algo. ¿Te gusta hacer ruido para molestar a las personas que trabajan cuidando este lugar? ¿Te escuchas eso? Eso es una mosca. Sí. Claro. Acá arriba no había los otros días, pero en la parte de abajo había moscas. Y eso es lo que me llama mucho la atención del lugar. Mucha mosca en la parte de abajo y a ustedes no les gusta ir a la parte de abajo. No. ¿Sabes? No eres el primero que me lo dice, tus compañeros también me lo dijeron, que tienen miedo de ir a la parte de abajo. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Aquí hay un espíritu o hay un demonio? Comunícate. No tengas miedo, comunícate. ¿Hace algún ruido? ¿No? Vamos, esta es la hora que te gusta comunicarte, te gusta molestar, te gusta hacer ruido. Haz un ruido. Vamos. Sí, se escucha, ¿viste? Como que empezaron a salir por acá. Claro. Salen de abajo. ¿Viste? No había moscas cuando entramos aquí. Es como que Empezó cuando empezamos a comunicarnos. Sí, es como que salen de abajo. Sí. Sí. Muy extraño eso. Ok. Pero no es por asustarte, pero acabé de ver algo detrás de ti. Y no era tu sombra, y no era la mía. Ok, ya. Y aquí es donde tú escuchas los ruidos que han venido. Sí, y hay uno de nuestros compañeros que vio también algo sobre estas puntas. No sé si es esta ventana o la que está ahí. Qué bien. Que veía sombras él. ¿Ah, sí? Nuestro compañero sí, que él trabajaba a la noche y ya no trabaja más con nosotros. Y él nos había contado de las experiencias. Interesante. Vamos, comunícate. Si estás aquí, comunícate en estos momentos, por favor. Vamos a moverlo. Ahí se escuchó algo medio extraño. Bueno,
Tumbé la comunicación ahora mismo con el Necrophonics. ¿Eso fuiste tú al moverte? No. Se escuchó como... Sí, como un richido. Ok. Yo escuché eso, yo creía que era No. una pisada. Sí, bueno, así se escuchó. Como una pisada. Sí. Bueno, ahora voy a utilizar otro programa aquí. Familia, voy a estar usando ahora lo que es el SLS. Y vamos a ver si algo se muestra en cámara. Si hay alguien aquí, por favor, ¿podría mostrarse? Me interesa mucho este cuarto aquí, esta habitación, porque fue donde ustedes... Wow. Ok. Mira esto. Y tú dices que posiblemente fue en esa ventana donde tu compañero vio algo. Mira esto. Y tú dices que posiblemente fue en esa ventana donde tu compañero vio algo. Ok, interesante. Si hay alguien aquí, por favor, pudiese mostrarse. Eso fue un ruido grande. Sí, como que se hubiese cerrado algo así, ¿no? Claro. Y eso es acá, ¿no? Eso fue aquí. Eso puede ser abajo o afuera, porque afuera hay otra casita. Claro, la otra casita que está allá. Una chiquitita, no sé qué es eso. Sí. Hola. ¿Podrías mostrarte, por favor? Algo se estaba reflejando ahí. Y de momento dejó de reflejarse. Vamos, comunícate. Si estás ahí, demuéstrame que estás ahí, por favor. No tengas miedo, no te vamos a hacer daño. No queremos problemas contigo tampoco. Solamente queremos dialogar, saber quién eres. Ahí al frente hay algo que está apareciendo. Algo pequeño. Pero no sé. Juzguen ustedes que lo están viendo. Dejen su comentario ahí debajo. Ven, no sé. ¿Eres tú quien te la apareces por la ventana a los chicos que trabajan en las noches? Extraño. Siempre aparece algo ahí cerca de la ventana, no estoy seguro. A ver acá. Hay algo, mira. ¿Lo ves ahí? En la puerta, mira. Mira. Ok. Eso es algo muy extraño. Se supone que eso no aparezca ahí. Están viendo, familia, miren cómo aparece eso ahí. Hola. Tú eres la persona que cuida este lugar.
Ok, eso está muy raro que aparezca eso ahí. Se supone que no aparezca nada ahí. Se fue. Volvió otra vez. Eso está muy raro. Muy raro. Wow. Cada vez sigue apareciendo más en esa área ahí. ¿Podrías saludar la cámara, por favor? Como que no tiene la energía suficiente para mostrarse. ¿Pudieses alzar uno de tus hombros, por favor? Uno de tus brazos. Eso está muy raro. Y lo que está raro fue que por alguna razón ¿qué carajo? La cámara se apagó. Se supone que no pase eso. Familia, algo apagó la cámara. Fue raro. Algo apagó la cámara. Vamos a ver. Está grabando. Ahora sí está grabando. Pero algo apagó la cámara. Algo apagó la cámara. Y eso es raro, se supone que no pase. Vamos a ver aquí dentro. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Por lo menos. Sí. Wow. Hola. ¿Fuiste tú quien apagó la cámara? Se fue. What the hell? Se fue. Okay. Esa parte de abajo me da. Sí. Ahí se ve como algo, mira. ¿Ves? Como si estuviera sentado. Mira. Ok, eso está raro. Eso está muy raro. Como si estuviera sentado ahí. ¿Qué carajo? Como que se para de nuevo. Eso es un mega mosquito, cabrón. Eso está muy raro. ¿Podrías saludar? Por favor. Por favor. Es muy raro eso. Familia, dejen su comentario ahí debajo que ustedes piensan que es.
Eso está muy raro. Eso está muy raro. Está muy raro eso. Familia, no sé qué está pasando con... ¿Qué carajo le pasa a esta cámara? Ah, ok, ya le vi. Que cambiarle la batería, no sé cómo, porque tenía batería nueva. Estamos teniendo problemas ahora con los equipos. Por alguna razón la batería se la comió. Y la batería se supone que dure más o menos 1 hora y media. Se la comió por completo, ahora voy a cambiarle la batería. Mientras tanto esta otra cámara sigue corriendo. To do that, you'll need to be online. Ok. ¿Qué carajo? Hablo solo esto. Sí. Sí, no. El teléfono, como cuando tú le preguntas a Google que te diga algo o algo así, eso es lo que estaba, como que alguien preguntó algo para buscar. Lo cual es raro, ¿viste? Que nadie habló. Es impredecible, mano, este lugar. Y ahora como que está dejando de grabar. Puede ser. Voy a decir algunas cosas y si se comunica algo, pues... Hola, ¿eres la niña que todos ven, o escuchan, que muchos escuchan aquí? ¿Podrías comunicarte, por favor? Vamos, comunícate. Dime tu nombre. ¿Cómo es que se llamaba la nena? ¿Te decía por radio? Magalí. ¿Cómo? Magalí. ¿Magalí? Sí, nos decía Magalí. Magalí, si estás aquí, ¿podrías comunicarte, por favor? Es un nombre, no es un nombre muy común, como tal, ¿o sí? ¿Es un nombre común acá en Argentina ese? Sí, Magalí, sí. ¿Sí? Magalí, si estás aquí, por favor, comunícate. Por favor. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Estoy buscando conocer sobre ti. Me interesa saber por qué llamas la atención de los empleados. ¿Necesitas ayuda? ¿Me podrías contestar, por favor? Si puedes decir algo por la radio también, sería genial. ¿En qué habitación te estás escondiendo? No te voy a hacer daño, nadie te va a hacer daño aquí. Por favor, si puedes comunicarte, sería genial. ¿Acaso falleciste aquí?
Te hicieron un exorcismo. Si te hicieron un exorcismo, por favor, comunícate en este momento. ¿Estás buscando a tu mamá y a tu papá? Porque al parecer estabas buscando a tu mamá. Se prendió la cámara. El lente, a mí no el lente, sino el screen, lo de la parte de atrás para ver la pantallita. Y se supone que eso no se prenda, eso se va y se queda así como que media, o sea, oscura. Solamente ocurre eso cuando la tocan. Y eso es raro. Es la segunda vez. Y lo que hay aquí se está alimentando de la batería de esa cámara para lograr comunicarse. Así que, Magali, ese eres tú tratando de comunicarte. ¿Quieres sacar energía de ahí para comunicarte con nosotros? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Por favor. No tengas miedo. No te vamos a hacer daño. Solamente queremos hablar contigo, conocer sobre ti, conocer tu historia. Yo voy a contar hasta 5. Eso quiere decir que voy a contar primero hasta 4 y yo quiero que tú digas 5. 1, 2, 3, 4. Haz un ruido para 5. Haz esto. ¿Podrías hacer un ruido así? Magali, voy para la otra habitación, así que sígueme. Vamos, habla conmigo. No tengas miedo. Magali, si estás aquí, comunícate, por favor. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta? ¿No quieres contacto directo? Ya, con eso fue suficiente. Magali, ¿por qué te comunicaste con él? ¿Por qué? ¿Le tienes confianza? ¿Te llamó la atención? ¿Cuál fue la razón? Dime. ¿Acaso eres tú quien te apareces en la ventana? Comunícate, quien seas. Tú te apareces en esta ventana. Comunícate. Lo que le tengo son un miedo a las arañas que hay aquí. Sí, hay muchas. Sí. Mira las patas de esa ahí. Tocar. Espérate, que yo hice ahora mismo. Yo toqué La puerta, en la ventana. en la ventana. Sí. Ok. Familia, eso está muy raro. Acabé de tocar la ventana. No pasó un minuto y ya me dice que toque. Vamos a tocar. Ok, voy a tocar de nuevo. ¿Eso es lo que querías? Toqué. Dale, Magali, tocamos. Bueno, si eres Magali, no sé quién eres. Ya toqué. Dime algo, por favor. ¿Algo más? Gracias. ¿Tuviste eso? Gracias. Es
serio, familia. Me dice gracias. Ok, eso fue raro. Hay algo aquí. Hay algo aquí, familia. Dijo tocar, toqué. Me dice gracias. Gracias a ti por decirme gracias y por manifestarte. Podrías manifestarte más, decirme más cosas, por favor. Vamos a la otra habitación. Así te comunicas, que yo sé que estás más en aquella área. Por favor, comunícate. Sé que estás aquí. Por favor, Magali, ¿podrías comunicarte conmigo en este momento? Magali, ¿por qué estás aquí? ¿A qué se debe que estés aquí? Este fue tu hogar. ¿Qué te sucedió? Te pregunto con todo el respeto y quiero que sepas que las personas que trabajan aquí cuidan este lugar para que nadie le haga daño y para que tú puedas estar tranquila con los demás que estén aquí. Hay alguien que se encuentra conmigo aquí, que es Martín. ¿Verdad, Martín? Sí. Martín se encuentra aquí conmigo. Tú le hablaste a él por radio. Gracias. Gracias a ti, Magali, por comunicarte. Vamos a la parte de abajo. ¿Te atreves? Hasta la escalera, sube. Pero no, por atrás es más fácil. Por atrás es más fácil. Sí, sí. Yo entraba por ahí. ¿Tú llegaste a entrar por ahí? Sí, en una vuelta entré. Ok. Cama. Cama. La chica murió en una cama. Le estaban haciendo un exorcismo. Tiene sentido. Ok. Y dije, mencioné para ir para la parte de abajo y sale cama. Ok, eso está raro. Eso está muy raro. Ya varias veces he visto tu rostro como que sorprendido, ¿viste? Sí. Porque son cosas que se supone que no diga, ¿verdad? Bueno, Magali, vamos a la parte de abajo y te comunico. Chimenea. Hubo una chimenea aquí. No sé. Si hubo una chimenea, tuvo que haber estado para... Puede ser que acá o no. No sé. No, rastro de... Yo volé el dron por arriba, pero no sé. No recuerdo si vi alguna cosa que pareciera una chimenea. Pero pudiese ser porque estas casas, ¿cómo se iban a mantener calientes en el invierno? Ok, familia, está diciendo cosas muy interesantes. Bueno, vamos a ver por dónde. Voy a detenerme aquí, Magali, así que algo más que vayas a decir, dímelo en la parte de abajo, ¿ok?